ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios en el nombre de Cristo Jesús, la honra, la gloria, la alabanza, la adoración, la exaltación y las gracias para mi Padre en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, por este nuevo día de vida que nos da. Gracias por esta emisora Bellavista Estéreo 103.6 FM, una inspiración de Dios, y su programa Permaneciendo en Cristo Jesús, que es lo que Dios quiere, que permanezcamos en Él, pero no queremos. Le damos gracias, Señor, por los medios que nos permite para llevar el mensaje, la palabra de Dios. Vamos por la página www.bellavistaestereo.com, también por TikTok, por YouTube, por el Face, por todos los medios. Está llegando el mensaje, la palabra de Dios al mundo entero. De verdad que es tiempos de la venida del Señor, porque nos dice, cuando el Evangelio sea predicado en toda la tierra, entonces veremos la señal del Hijo del Hombre venir en la nube. O sea, que no hay necesidad de que nos digan tanto. Sabemos cómo las comunicaciones de una manera y de otra están llegando a todas partes. No hay forma de escapar de que no, fue que no, de justificarnos, de que no oímos, que no, está llegando por, ¿a dónde no está un teléfono? En el teléfono llega todo lo que sucede en el mundo. A los teléfonos se sabe todo. Entonces está llegando la señal al mundo entero. Y esa es la señal está llegando, y el mensaje de la palabra, y es una de las señales contundentes. Cuando este evangelio no decía, pero ¿cómo va a llegar al mundo entero? Sí, usted ve en las partes más lejanas, allá está la señal, y allá llega los mensajes de la palabra. Donde hay un teléfono, ahí está la Biblia, ahí están los mensajes, están las predicas, está todo. Y esa es una de las señales contundentes de la venida de Cristo. Bueno, necesitamos estar erguidos, estar preparados, estar despiertos, estar vigilantes, porque viene Cristo, y más cuando estamos viendo el mover de las potencias con este armamento en el mundo entero. Más que todo lo estamos viendo allá en el Medio Oriente, el mover de Estados Unidos, de Irán, de Israel, de Rusia, de Corea del Norte, de la China, Pakistán. Bueno, esto es un mover tremendo, cómo están extendiendo barcos, submarinos con armamento nuclear por todas partes, la destrucción en la Tierra Santa. Están todas las señales de que el Señor viene. Dios es un Dios bueno, misericordioso y justo. Nunca ha destruido un pueblo, una nación, sin que avise, y a una persona tampoco. Dios le avisa, lo llama. ¿Qué no hace Dios para que nosotros no suframos? Pero el hombre es terco, ciego, y no entiende. Es una persona cristiana, empieza a alejarse, y Dios le permite una leve tribulación para que entienda, y sigue, y otra más fuerte, y sigue, hasta que muchas veces no entiende y es destruido. Pero culpa de Dios no, Dios es bueno, Dios siempre nos avisa, y nos está avisando. En este momento estamos viendo los tsunamis, terremotos, guerras, ya pandemias. Estamos viendo, nos está llamando, estemos erguidos, pero nosotros no queremos hacer caso omiso. Y quizá dice el Señor que busca a Jehová hoy, porque quizá mañana es demasiado tarde. Entonces, que estemos atentos hoy. Un saludo muy especial para todos los hermanos, donde quiera que se encuentren, en el mundo entero, en Latinoamérica, norte, centro y sur, y también en Europa, Asia, África, Oceanía, el Medio Oriente, y acá en Colombia, todos los departamentos, ciudades y pueblos y veredas, y también a los pastores que están atentos a la palabra de Dios. Un abrazo grande en el nombre de Jesús, porque somos uno solo en Cristo. Una bendición muy, muy grande para cada uno de los líderes, pastores, evangelistas, maestros, servidores. Los saludo con todo mi corazón, y que estemos dispuestos, y verdad que estemos erguidos, atentos, despiertos, vigilantes, porque viene Cristo. Y la enseñanza de hoy, ¿estamos preparados? ¿Estamos listos o no? Porque esa es la cuestión. No basta con ser evangélico, sino preguntarnos, si viene Cristo esta noche o viene hoy, ¿estamos preparados? Que Dios nos ayude de verdad, porque pues no va a subir cosa inmunda allá al cielo. No, tenemos que estar preparados, erguidos, atentos, porque estamos en la espera de la venida del Señor. Entonces, que Dios nos ayude
Saludo para la iglesia Monte Jericín, todos mis hermanos los saludo. Estemos atentos, que Dios nos ayude, un despertar, necesitamos un despertar, acá no es cuento de acá, que no es un despertar, y eso está en nosotros mismos, ser sinceros, ser realistas, y no dormir, estar guardándonos y buscando de Dios, guardándonos. Bueno, dice que haciendo una cosa y de la otra, a mí me toca también que hacer cosas, moverme por un lado, moverme por el otro, pero siempre todo sea para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, acá vamos a leer unos versículos y lo explicamos en el nombre del Padre, del Hijo y con unción, y la guía del Espíritu Santo de Dios. Dice así, gloria a Dios, dice así la palabra. En el libro del, ay bendito Padre Santo, glorioso Señor, ¿quién es el que vive? Ya su nombre. Vamos a estar muy atentos, muy atentos. En el libro de Eclesiastés 9:12, Dios nos habla, Dios nos llama, nos alerta. Eclesiastés 9:12 dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Es un ejemplo muy claro. La gente está muy envanecida y no quieren buscar en los tiempos malos, ¿verdad? Un pez, cuando le cae de repente la red encima, ya queda encerrado, no puede hacer nada. Y las aves igual, se enredan, le ponen trampas y ahí quedan enredadas. Y así somos los habitantes de la tierra. Hay gente que Dios les rogó, les suplicó, les habló, les dijo, y de repente vino la red y no encuentra salida. La gente cristiana, desobediente, que ha quedado como los peces en la red y como las aves enredadas también, como dice ahí la palabra, en lazos, así son enlazados los hijos de los hombres en tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Una de las cosas que enreda al hombre, dice la palabra, dice allá en Timoteo, dice que, en 1 Timoteo 6, dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Fácil lo enreda el diablo. Y es la mentalidad mala. La gente corre detrás del dinero y no corre detrás del dueño del dinero. Sí, cuando se preocupa más y ama más el dinero que a Dios, tiene problemas, porque a Dios no le agrada nada de eso. A Dios le agrada que lo busquemos a Él, esperemos en Él y confiemos en Él. Pero es una de las redes más terribles del hombre. La gente cristiana que están enredados en esa red del dinero, que están predicando, que en las iglesias con intereses, no de las almas, sino del dinero, de la fama. No es poquito, son muchos, pero muchos. Y ahí es donde está la problemática bien grande. Están enredados bajo la red, igual que los peces. Y vienen los problemas y vaya, sálgase de ahí. La cantidad de gente que buscan a Dios hipócritamente, para que no vayan a perder, para que no le van a robar, para que no, hermanos. Pero cuando se busca a Dios de corazón, Dios se encarga de todo. Si fuéramos entendidos y hiciéramos lo que Él nos dice, oiga, si no dijera en la Biblia, busque primero el trabajo y los afanes y la plata, no, dice, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia. Y las demás cosas vienen, Dios nos va dando lo que necesitamos, Dios nos va sacando en victoria en todas nuestras necesidades. Yo vivo eso, por eso lo predico. Él se encarga de ayudarnos en todo, está pendiente en lo más mínimo de nosotros.
Pero el que lo deja a un lado y se va a buscar lo que no se le ha perdido, ahí tiene problemas. Ah, no, pero no le han venido problemas. Espere a ver, un momentico, espere a ver qué pasa, que Dios habla. Hermanos, y acá el Señor nos advierte, nos dice, ojo, cuidadito porque el hombre no sabe los tiempos, tampoco el hombre conoce sus tiempos como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo cuando cae de repente sobre ellos. Que Dios nos ayude y podamos entender esto, de estar conociendo en qué lugar nos encontramos, qué es la voluntad de Dios, cuál es el plan de Dios, qué es una vida agradable a Dios. Sí, porque Dios es claro, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso hay que activar en oración, la oración es fundamental, activar las riquezas de gloria en nuestras vidas para no caer en esas redes. Y cuando ataca el diablo y nosotros estamos en la voluntad de Dios, ahí no tiene nada que hacer, nada, estamos escondidos con Jesucristo en Dios, estamos, dice Pablo en Efesios, dice, yo prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles. Él estaba prisionero bajo el abrigo, bajo la sombra, estaba prisionero del gozo, del amor, de la paz, del poder de Dios, de la fe. Él estaba prisionero, estaba vestido de riquezas de gloria, él estaba revestido de Dios, no había problema, tanto que llegó a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, o sea, la tenía segura, vivía él en Cristo, ya no vivo yo, él vivía en Cristo y el morir era, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, lo tenía claro. El diablo se desmoraliza cuando usted le dice, para mí el vivir es Cristo, porque sé vivir en gozo y amor, sé vivir en paz, sé vivir en fe, sé vivir en poder, sé en quién he creído, sé confiar, me fortalezco, yo sé en quién. Para mí el vivir es Cristo, aleluya, con eso basta, el diablo sale. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y diablito mentiroso, usted ya está sentenciado a ir al infierno, ya está perdido. Entonces, cuando uno entiende esto y lo habla con autoridad, los demonios tiemblan. Para mí el vivir es Cristo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Voy para arriba y diablito, usted va para abajo. Él lo suelta porque lo suelta, en una enfermedad, en una escasez, porque nosotros hemos entendido y nos esforzamos cada día a conocer la naturaleza divina de mi Cristo amado, en el nombre de Jesús. Ahí no cae en esas redes. Si el diablo quiere apresarlo, Dios nos defiende, aleluya, descansamos en Dios, confiamos en Él, le creemos a Él y Él está pendiente más de lo que nosotros podamos pensar. Entonces dice la palabra de Dios, acá otro versículo, bendito Dios mío, santo, en Mateo 24, 38 dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, hasta tal cual, igualitico. Noé les pregonaba, les anunciaba lo que Dios le había enseñado, lo que él entendía, lo que estaba sucediendo y lo que iba a suceder, y nada, hoy es igualitico, la gente está enredada, está envanecida, y los cristianos, lo más triste es que los cristianos también, y no son tiempos para estar uno erguido, estar uno despierto, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron, así está hoy, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Por eso hay que orar con sabiduría, con poder, es decirle, Señor, quizá el diablo me ha cegado, alúmbrame los ojos del entendimiento,
para que yo sepa cuál es la esperanza que Dios me ha llamado y cuáles son esas riquezas de gloria de su herencia en los santos, aleluya. Estar despiertos, no dejarnos adormecer, porque es que a la carne le gusta todo lo de abajo, hermanos. Le gusta dormir, le gusta descansar, le gusta todo lo malo, pero el Espíritu le gusta lo de arriba. El Espíritu está dispuesto, la carne es la que no da la talla, la carne se cansa. Entonces nos habla claro, estamos viendo esos tiempos, y si uno busca acá en el libro de, gloria a Dios, en el libro de San Mateo 24:32, mire lo que nos dice acá, Mateo, gloria a Dios, la gloria es para Dios. Vean, Mateo 24:32, y nos dice así: la gloria y la honra es para el Señor. De la higuera aprended la parábola, cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas. De la higuera aprended la parábola, cuando su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. El verano está cerca. Lo que estamos viendo, las señales, y una de las señales que les repito es, hermanos, los medios para llevar la palabra en el mundo entero. Ya está cubierta la tierra de la palabra de Dios. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca la puerta. Está cerca. Viendo las guerras, rumores de guerras. Y lo que viene, hermano, lo que viene es terrible. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, esta generación no pasará hasta que no acontezca lo que está escrito acá. No pasará esta generación. Y una generación son entre 70 a 80 años. Y esto está hablando desde que Israel fue nación, que arrancó desde el 48, creo 14 de mayo del 48, arrancó esa generación. Entonces imaginen, del 48 en 52 y 26, hágame el favor, 48, estamos en 70 y pico, estamos en el tiempo de la venida del Señor, estamos como en 70 y algo de años, o sea que está sobre el tiempo la venida del Señor. No pasa esta generación. Una generación son 80 máximo, lo más robustos 80 años. Y del 48 a donde estamos en 70 y pico de años desde esa generación, a partir del 14 de mayo de 1948, que Israel fue ya nación. De ahí arranca esa generación. Entonces imagínense, estamos ya estamos esperando la venida de Cristo. El verano está cerca. Sabemos las señales de la higuera prender, de sus ramas. Ya estamos viendo las señales, viendo las señales en el sol, viendo las señales en la luna, viendo las señales de las estrellas, como los meteoritos están empezando a caer. No, esto es tremendo, ya todo está. La NASA, que no saca la noticia por no aterrorizar a la gente, pero los meteoritos vienen para la Tierra. Habla de ser que brilla, solo los hace brillar. No dice en la Biblia meteoritos, estrellas, no son los meteoritos. Lo que estamos viendo, tsunamis, terremotos, viene todo esto. Ya estamos viendo todo esto, las pestilencias que habla la Biblia. No durmamos, estemos erguidos, porque es tiempo de buscar a Dios. Entonces, de la higuera aprendamos. Tenemos que sacudirnos, porque si no estamos en el juego del Espíritu Santo, no tenemos las lámparas encendidas, como dice en Mateo, la situación va a ser bastante difícil para la humanidad. Dice la palabra de Dios, por acá en el libro de San Mateo, dice: pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas
allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, como cristianos sabemos que quizás nos falta oración, nos falta ayuno, nos falta vigilia, nos falta congregarnos, pero sobre todo nos falta disponernos, ser mansos y humildes, ser sencillos. Cuando nosotros nos humillamos y reconocemos que nuestra vida no la podemos nosotros guiar, no podemos administrar nuestra propia vida, pero cuando nos soltamos en las manos de Dios, nos da revelación, nos da discernimiento, nos da sabiduría, nos da el poder, nos da cómo defendernos y cómo avanzar, hermanos, en el nombre de Jesús. Solos, no, apartados de mí, nada podéis hacer. O sea, nosotros no podemos ser salvos de otra manera, sino por medio de Jesucristo, cuando le buscamos, cuando está en nosotros esa lámpara encendida, porque estamos llenos del conocimiento de Dios y del combustible del cielo, de la unción fresca cada día, en el nombre de Jesús. Estamos en capacidades de esperar a Cristo que venga por nosotros. ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos para ese día? No, de pronto no. Entonces, es lo que no quiere Dios que nos suceda, sino que estemos bien preparados. Dice la palabra de Dios acá: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Imagínense esa parábola. Oh, soberano Señor, esa parábola. Y yo no me canso de predicarla porque es muy bonita y hay que oírla y aprenderla y ponerla por obra, no ser tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, sino ser oidores y hacedores. O sea, ¿qué es lo que la iglesia necesita? Oidores hay muchos, pero hacedores no. Pero entonces, ¿qué hago para ser hacedor? Oír la palabra atentamente, reposadamente, como dice la palabra. Nos pastorea junto a ¿qué? Como que dice Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos nos hará descansar. Y junto a aguas de reposo nos pastoreará. Junto a aguas de reposo. O sea, reposados en esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, todos los entendidos de la tierra, la paz en nosotros. Cuando llega esa paz, quedamos fundidos ahí en ese reposo. Y entonces ahí entendemos el mensaje de la palabra. Por eso, junto a agua de reposo, la unción activa ese reposo, esa paz, ese gozo, ese amor, la unción. Y ahí somos pastoreados y ahí conforta el alma, que es lo que necesitamos nosotros, confortar el alma para ser guiados por sendas de justicia, por amor a su nombre. Pero nos toca hacer un alto en el camino, porque el diablo quiere llevar a la gente al que se deje, llevarlo arriba en desesperación, en opresión, en afanes, en codicias, y la misma iglesia, si se descuida, le falta oración, el diablo lo lleva por ese azote, hermanos. Tenemos que hacer un alto en el camino y ahí seremos pastoreados. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Estamos en ese momento, esa es una parábola contundente. Estamos en ese alboroto, en esas algarabías de que viene Cristo, viene Cristo, viene Cristo. La gente dice, pero desde que nací me están diciendo y no ha venido. La gente es así, no a predicar. Y la gente, ¿cuántas veces han dicho eso? Y ha venido, no sean mentirosos, vaya, cojan oficio. No, así no, nosotros vamos a predicar a los hospitales, vamos a predicar. Y eso le dicen la gente a uno descaradamente, son unos flojos, ladrones. Bueno, que Dios los bendiga. Dicen, 5 de ellas eran prudentes. Ahí nos examinamos nosotros, porque cada cual se justifica y dice, menos mal que yo soy evangélico. No basta con ser evangélico, basta con ser cristiano, conocer a Cristo. Y para conocerlo nos toca disponernos, guardarnos, entender, ser guerreros, hasta conocer la naturaleza divina, para estar revestidos de Cristo, estar bien luminosos, con la lámpara, esa mis pies y lumbrera mi camino. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que hallará la luz de la vida, la salvación. Aleluya. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y habla de vírgenes, está hablando de iglesia.
habla de lámparas y habla de aceite. Entonces, es tan claritico eso. Pero vaya a ver si nosotros aprendemos a buscar la lámpara y el aceite para ser hacedores, no tan solamente hacedores, o sea, no dejar ir la luz, porque el mundo es oscuro espiritualmente, el mundo es oscuro, terrible, o espiritualmente, son tinieblas funestas, donde está el mundo entero, está bajo el poder del maligno, en esas tinieblas, y hay que entenderlo. Y quien resplandece, fuimos llamados, somos nosotros, somos luz en medio de las tinieblas, luminares en este mundo de perversidad, en un mundo que está trabado de maldad, donde está contaminado este mundo. La iglesia no alcanza a discernir en el mundo que vivimos. Ahí vivimos, un mundo lleno de tinieblas, lleno de maldad, de adulterio, de fornicaciones, de vicios, de alcoholismo, de robo, de odio, de pleitos, de malicia, de maldad, de afán, de ira, de rechazo, de codicia, de avaricia, de malicia, de toda clase de inmundicia. La gente está contaminada totalmente de carreras, de una cosa, espiritualmente esto es una demoniera totalmente en la tierra, todo el mundo corre y no sabe para dónde. La gente se afana, la gente se desespera, la gente está en una carrera que no sabe para dónde va. Pero nosotros fuimos llamados para hacer un alto en el camino y entender en qué clase de mundo estamos y para qué nos llamó el Señor. Nos llamó para hacer lámparas, para hacer luz, para nosotros, para nuestra familia y para las almas. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. La gloria es para Dios, mi descendencia están ahí, buscando de Dios, ahí están porque me dio la promesa y yo le cumplo a Dios. Dios nos cumple a nosotros, claro. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa, nadie se perderá. Y hay bendición, dice la palabra, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Ahí están bendecidos todos en el nombre de Jesús, hay bendición para todos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Una bendición. Yo llevo 30 y algo de años en el Evangelio y nunca, la gloria sea para Dios, he pasado por el fuego, he pasado por todo, pero es Dios preparándonos y resistiendo. Tenemos una responsabilidad con la familia y con las almas. Si verdad amamos las almas y amamos la familia, nos mantenemos firmes en el Señor, firmes, pero firmes. No de palabras, sino de hecho, ahí metidos, ahí en la oración, en esa búsqueda, en el servicio, hermanos, ahí metidos. Que nos falta, ahí estamos en esa. Pero Dios sabe el deseo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Determinarás así mismo una cosa y te será firme. Pero hay gente, una mente carnal, que ha determinado vivir así o seguir en el mundo. Hay que pedirle a Dios que cambie la mentalidad de las almas. Hermanos, con esa hambre y sed de buscar más del reino de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Y acá nos enseña el Señor una parábola muy, pero muy preciosa. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Imagínense. O sea, hay gente que sabe palabra, pero no tienen unción, no son de oración. No, la letra mata, el Espíritu vivifica, hace una realidad, el Espíritu hace una realidad Cristo en nuestras vidas, el Espíritu hace que seamos hacedores de la palabra de Dios. Por la oración del Espíritu Santo hace una realidad el Evangelio. El Espíritu Santo hace una realidad la voluntad de Dios. No os conforméis a este siglo, dice el Señor, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es lo que Dios quiere. Que nosotros conozcamos la voluntad de Dios y que nos amañemos ahí en la voluntad de Dios. Qué bueno estar prisioneros de Cristo, escondidos con Jesucristo en Dios. Eso le agrada a Dios, y si no se ha logrado con ese deseo de conocer la voluntad de Dios, agradable, buena, agradable,
perfecta, aleluya. Y acá 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, hágame el favor. Las insensatas tomando sus lámparas, la Biblia, la palabra, no tomaron consigo ¿qué? No tomaron consigo aceite, no, y eso es un mensaje contundente, no tomaron, oiga, eran vírgenes, tenían lámparas, pero no tomaron aceite. Esto es lo que necesita la iglesia para mañana, es tarde. El aceite, pero hay mucha pereza para orar, hay mucha pereza para ayunar, hay mucha pereza para congregarse, hermanos. Ha ganado ventaja el diablo y ya los ha metido en la red, las necesidades, los compromisos, los afanes de esta vida, o mucha plata para enredarlos en la red. Sí, porque si ya no se trabaja, no se puede sostener lo que ya el diablo le ha dado, no lo puede sostener. Y tiene que ir a trabajar, o si no, con que paga los impuestos, con que, hermanos, coge ventaja el enemigo y la bendición se le convierte en maldición, hermanos. Que Dios nos ayude. Dice la palabra, aquí es donde está el desenlace de esto. Este es un mensaje ya de salvación porque ya viene Jesucristo. Acá está el desenlace. Yo sé que esta palabra va a llegar a muchos lugares del mundo. Acá está la clave. Acá está el desenlace. Acá está la salida de la gente que no ha logrado entender esta parábola. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Las prudentes, revisémonos si somos prudentes o no. A ver. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Cristiano aprobado por Dios, tiene lámpara y tiene aceite y tiene vasija. Hágame el favor. Si falta una de esas cosas, se va a perder. Acá se perdieron las insensatas. Declaramos que los que oyen esta palabra y no lo están haciendo, y a conciencia, que están viviendo una vida insensata, una vida con palabra, son vírgenes porque son cristianos, lámpara y una gotica de aceite ahí, se van a perder. Pero si hay lámpara y hay aceite, y ojo, son pocos los que tienen vasijas. Yo lo he predicado acá, pero no me canso de predicar. Pablo lo dijo, las mismas cosas, porque para vosotros es de gran provecho, es de gran ayuda, porque es que, hermanos, esta es la parábola de la salvación, y es para agarrarla, y aquí está la clave. Dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con su lámpara. Llevaban la lámpara encendida, pero llevaban aceite en las vasijas. Las otras no tenían vasijas, hermano, no, y se perdieron. ¿No tenían qué? Vasijas, hermano. Y estamos en el tiempo en que tenemos que estar erguidos, tenemos que estar alumbrando. Y miremos acá y les explico la diferencia que hay entre la iglesia carnal, la sensual, la iglesia que todavía no tiene discernimiento entre su mano derecha y la mano izquierda, en la iglesia que no sabe en qué lugar está. Pero es tiempo de que sepan por medio de esta palabra. Por medio de esta palabra. Acá la diferencia entre las que se salvaron a las que se perdieron fue la vasija, hermanos. Fue la vasija. Y usted sabe cuánto número de la iglesia tienen lámpara y tienen aceite, pero no tienen vasija, y se van a perder. Pero los que están oyendo hoy no se van a perder. Los que están oyendo hoy y comparten esta parábola, vamos a salvar con los predicadores que están oyendo esta palabra, vamos a salvar una cantidad de almas para la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Que hoy nos revisemos si tenemos vasija o no tenemos vasija. Ahí está la clave. Muchos cristianos sin vasija y se perdieron las vírgenes. Pero con esta palabra, hoy van a tomar vasija, aleluya. Hoy van a conocer la vasija. Dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y entonces sucedió lo siguiente. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo. El mismo clamor que estamos viviendo hoy. Salí a recibirle, estamos en la espera. Pero ¿cómo va a recibirle usted? Con palabra
y tiene la lámpara prendida, pero no tiene vasija, hermanos. Hasta ahí le llegó la carrera. Pero si tiene las tres cosas, es virgen, lámpara, aceite y vasija, puede estar seguro que entramos a las bodas del Cordero. Sin vasija no entra. Mire lo que pasó acá. ¿Por qué les pasó eso? Y a la medianoche se oyó el clamor: aquí viene el esposo. Salí a recibirle. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas, que no tenían vasija, hay la diferencia, dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad, gloria a Dios, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, las que tenían vasija, entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahí está el problema para la iglesia. Muchos los llamados sin vasija y pocos los escogidos con vasija. ¿Sí? Ahora, ¿por qué esto hay que tomarlo rápidamente? Porque no hay tiempo que perder. Esto es una emergencia. No hay tiempo que perder. La iglesia no sabe qué es vasija, no se ha preocupado, y los que saben tampoco la toman. ¿Cuál es la vasija? Ahí la pregunta. ¿Cuál es la vasija? Pues nada más y nada menos que la vasija es la oración en el Espíritu. Por eso Dios dice que tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad, porque es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Por eso Él nos habla viviendo en el Espíritu, viviendo por el Espíritu. Buscar primeramente el reino de Dios, su justicia. ¿Sí ve? Y nos habla acá, ¿qué hicieron? Estaban las 10 ahí, cabecearon, dormidos, cuando oyó el alboroto: oiga, viene el esposo. Y se levantaron a recibir el esposo. Enseguida, en ese escándalo de que viene el esposo, que estamos en eso, en ese tiempo estamos esperando, el uno dice, el otro enseña, viene el Cristo, mire las profecías, mire las guerras, mire cómo está Irán vuelto a pedazos, está destruido todo eso, bombardeado, están yendo países como Inglaterra, otros países de Europa, Alemania, también de Asia, Japón, se están uniendo para apoyar a Estados Unidos, porque tienen bloqueado el canal de allá de Hormuz, no dejan pasar, por ahí pasa un porcentaje altísimo de los alimentos, y más que todo el petróleo. Imagínense, una guerra, y ya es una guerra mundial, porque ya hay varios países involucrados, ahora empiezan a unirse del otro lado, Pakistán, la Corea del Norte, la China, y entonces todo esto son el aviso. Nos está diciendo, en este tiempo, está diciendo esto, están en ese comentario, viene el esposo, viene Cristo, pero la iglesia, muchos no están preparados, no tienen vasijas. Necesitamos estas tres cosas: lámpara, aceite y vasijas. ¿Cuáles son las vasijas? Cuando nosotros aprendemos a orar en espíritu y en verdad, se derrama la vasija sobre nosotros, encima de nosotros. Dice allá en Zacarías 4, hay un depósito. Hay un depósito que administra depósitos de Elías y Moisés. Lo dice en Apocalipsis, lo dice en Esdras y ahí en Zacarías. Son los encargados de ese depósito. Y nosotros, Dios nos dio el poder, la sabiduría y la libertad para hacer descender ese aceite. Allá está la vasija. Hay que orar, ayunar, humillarnos delante de Dios,
para que esa vasija se derrame sobre nosotros. Dice que baja por tubos de oro, aceite como oro cuando yo oro. Lo dice, léalo ahí en Zacarías 4. ¿Sí? Hacemos que la vasija, esa vasija, el depósito que hay arriba, para los que le buscamos se derrama. Hay gente que no aprendió a orar. Que viene el esposo y se levantaron todas las 10 y las otras se les apagó la lámpara y no llevaban aceite. Y le pidieron las que sí tenían vacía y dijo, no, para que no nos falte a nosotras ni a vos. Vaya a comprar. Son los hermanitos que vienen detrás de los pastores, de los líderes, de los hermanos que tienen aceite. Óreme, ore por esto, pastor, ore. Son mendigos, son insensatos. Óreme por esto, óreme por lo otro, póngame la manito acá que me duele. Son insensatos. ¿Son qué? Son hermanos insensatos. Y ustedes pudieron ver acá que se fueron a comprar aceite, a mendigar por allá a ver quién les daba una oración para que no se apagara el gozo, el amor, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, la misericordia, para que no se apagaran las riquezas de gloria, la lámpara no se apagara. Se quedaron y no sabían orar, vivían era de limosna. Hermanos, y se quedaron. Así está la iglesia, porque así lo dice la Biblia. Muchos los llamados y pocos los que tienen vasija, pero las otras sí tenían vasija, que ya viene Cristo, oraron, empezaron a orar y se derramó la vasija que hay en el cielo, ese depósito, y se llenaron. Enseguida que oraron se prendió y llegó el esposo y las encontró. La lámpara, el gozo, el amor, el poder, la fe, activaron todo con el aceite, porque ellos sabían orar. Llevaban la vasija, llevaban la lámpara, y también estaba el aceite en la lámpara, pero sabían, llevaban la vasija, oraban, y otra vez ellas no sabían orar, se les apagó, y vayan, corran. Y cuando ya volvieron, ya la puerta está cerrada, ya no hay, igualitico que le pasó a Noé. Noé les pregonó, les decía, pero ¿de dónde lluvia? Si en ese tiempo no había lluvia. Es un mentiroso, igual que nos dice un mentiroso. Oiga, y cuando vieron que empezó a llover, dijo, era verdad lo que decían. Nos fueron a buscar, ya la puerta estaba cerrada. Puerta que Dios cierra, nadie la abre, y puerta que Dios abre, nadie la cierra. Así está hoy en día. Pero con esta parábola, muchos hermanos en la iglesia van a tomar la vasija. Hay que orar mañana, hay que orar al mediodía, hay que orar en la tarde, hay que congregarnos, hay que vigilar, hay que madrugar a buscar, hay que despertarnos, hay que guardarnos para Dios, para tener en la oración siempre la vasija derramándose sobre nosotros. Ahí lo dice en Zacarías, hay una vasija, hay un depósito sobre nosotros, y va derramando esa vasija, la va derramando sobre nosotros, y ahí activa los dones, el fruto, activa los ministerios, vivifica nuestros cuerpos mortales. Estamos vivificando. Así dice que el mismo Espíritu Santo de Dios, que resucitó a Cristo los muertos, lo levantó y lo sentó a la diestra del Padre. También el mismo Espíritu, si está en nosotros, vivificará nuestros cuerpos mortales. O sea, las 5 vírgenes prudentes, ellas eran muy entendidas, despiertas, y no dejaban la oración, y traían gozo, y cuando se oyó, ya viene Cristo. Es que ese es el tiempo que ella está hablando ahí en esa parábola, es el tiempo que estamos viviendo, es tiempo de tener esas 3 cosas, aleluya, luz, mucha lámpara. Cuando viene ese aceite, se enciende todas las lámparas de gozo, de paz, de alegría, de paciencia, de fe, se enciende el poder, se enciende la gracia en nosotros, y estamos alumbrando, y sonó la trompeta y para arriba nos fuimos. Entró Jesús a las bodas, y también entraron las 5 vírgenes que tenían las 3 cosas. No nos descuidemos con esas 3 cosas, estar escudriñando la palabra, recibiendo esta palabra que nos está dando hoy Dios. Bienaventurado el que lee la palabra y el que escucha la palabra, doblemente bendecido. No descuidar y estar siempre orando sin cesar, para que no entréis en tentación. Estar siempre gozosos, orando sin cesar, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo, es tener por sumo gozo, vean, una lámpara encendida, el gozo, el amor, la paz, mantenerla encendida. Si eso no sucede, es porque todavía la persona es insensata, no quiere mantener encendida la lámpara, no quiere mantener encendido el gozo, la paz, el poder, la fe, porque no es esforzado y valiente, porque no tiene vasija, porque no hace derramar esa vasija del cielo sobre nosotros, esa bálsamo, esa unción fresca. Ahí está la vasija,
pero la gente está perezosa para congregarse, perezosa para disponerse para las cosas de Dios. Se va secando y se consuela con ser evangélico y saber unos versículos, y no quiere que esos versículos se enciendan, porque hay que orar, hay que activar el combustible del cielo para que se cumpla esta parábola en nosotros y podamos entrar. Acá nos está hablando porque es una trompeta y nosotros seremos levantados y entraremos con el novio, porque de acá nos vamos como novia y de allá salimos cuando volvamos otra vez con el Señor Jesucristo a la tierra, al milenio. Ya venimos como esposa porque son las bodas del Cordero, donde vamos a vivir con Él en el nombre de Jesús de Nazaret. Qué bendición tan grande que hayamos recibido este mensaje de la palabra, de esa palabra de hoy, para que no seamos tan solamente oidores y que nos revisemos. Oiga, yo tengo palabra y tengo aceite, pero vasija no. ¿Qué quiere decir? Va a la iglesia y el pastor ora y entonces recibe el poquito de aceite y se va y no siente el gozo. Eso la mayoría no siente el gozo, el amor, no siente paz, no siente felicidad, no hay libertad, y a los 8 días viene otra vez y el pastor ora y vuelve otro poquito de aceite y se va. Y entonces lo que hay es angustia, lo que hay es afanes, lo que hay es desesperación, lo que hay son carreras, y lo que hay es, hermano, todo lo que no le agrada a Dios. Y otra vez el domingo, los que vienen, duran 15 días para recibir el poquito de aceite, hermano. En cambio, las prudentes oran en la mañana, al mediodía, en la tarde, están en los cultos, están en los ayunos, están en las vigilias. Hermanos, no viviendo un evangelio acomodándolo a la vida mala, sino acomodándonos nosotros al evangelio para conocer ese fluir de Cristo en nosotros, que es lo que Dios quiere con nosotros, en ese nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Revisémonos si hay vasija o no hay vasija. Esa llenura del Espíritu Santo, siempre oramos y se llena la vasija, se llena el cristiano. Bueno, era el mensaje para hoy.